¿Conoces la famosa frase de Bruce Lee, "Be water, my friend"? ¿Y sabías que Bruce Lee murió precisamente por un exceso de agua, un exceso en la ingesta de agua? Sí, el agua es muy saludable, somos un 70%, 60% de agua, pero un exceso de agua puede diluir en exceso vuestro medio interno, bajarnos mucho la concentración de sal y eso afecta dramáticamente a nuestras células, especialmente a las del cerebro. También les afecta dramáticamente una deshidratación y por tanto una subida de sal, y esto lo habréis notado seguramente después de una resaca. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de una de las variables homeostáticas más importantes para el mantenimiento del organismo, como es el sodio. Hablaremos de las causas y los efectos y la regulación de tener hiponatremia o hipernatremia. No te lo pierdas porque esto es esencial. Vamos a empezar con lo más sencillo, de dónde proviene el sodio, cómo lo perdemos y dónde se guarda en el organismo. Bueno, el sodio sabéis que se mantiene sobre todo en el medio extracelular. Nuestras células tienen las famosas bombas sodio-potasio, que está incorporando 2 potasios por cada 3 sodios que pierde, y esto va a generar siempre unos gradientes haciendo que tengamos una elevada concentración de sodio iónico, porque estamos en un medio acuático, en el medio extracelular, y una menor cantidad de sodio en el líquido intracelular. Bueno, pues el mantenimiento de este gradiente, el mantenimiento de estos niveles de sodio en el líquido extracelular es muy importante para el comportamiento de la célula, porque claro, si aumenta mucho más de esto, si aumentase la concentración de sodio y por tanto la osmolaridad y por tanto la tonicidad de la célula se viese afectada, lo que va a pasar es que la célula perderá agua para intentar aumentar su osmolaridad y de esa manera igualarse con el medio externo. Por el contrario, si lo que sucede es que disminuyen los niveles de sodio extracelular, si nuestro medio interno se diluye, porque por ejemplo aumentemos la ingesta de agua, ahora veremos, y diluimos esta concentración de sodio, lo que va a hacer la célula en este caso para igualar la concentración en este medio que se va a convertir en hipotónico es coger agua. Y al coger agua la célula se va a hinchar, la célula podría romperse. Entonces, este sería el efecto directo sobre la volemia, sobre el volumen de nuestras células. Ese es el principal cambio que sucede en el organismo por cambios en la natremia. También podría haber cambios en la electrofisiología de las células excitables, ya que, pues, por ejemplo, si aumenta el sodio extracelular, podría entrar más sodio por los canales regulados y entonces aumentar la excitabilidad de las células. Pero recordar que en esa excitabilidad el ion más importante es el potasio, puesto que las células, las neuronas, los músculos son mucho más permeables al potasio, así que los cambios en el sodio no son tan relevantes en cuanto a cambios eléctricos o potenciales de membrana, para decirlo correctamente. Así que para simplificar nos vamos a quedar con que el cambio más importante, más relevante que van a sufrir nuestras células, nuestro organismo, cuando haya cambios en la natremia, son a nivel de volumen de la célula. ¿Vale? Antes de seguir con estos efectos, ese sodio, ¿por qué se va a modificar? Pues el sodio va a aumentar en función de la ingesta o de la no pérdida. Nosotros vamos a ingerir sodio a partir de la dieta, también vamos a ingerir agua. Entonces va a depender de ese balance, de ese equilibrio entre la cantidad de agua y la cantidad de sodio, que modifiquemos nuestras cantidades, pero también va a depender de las pérdidas. ¿Cómo se pierde sodio? Pues se pierde sodio y agua a través del sudor, de la transpiración, de la respiración. Esto nos hace perder sobre todo, agua. Pero en determinadas condiciones, en un ejercicio, por ejemplo, extenuante, puede ser que ese sudor también empiece a perder mayor cantidad de electrolitos. También vamos a perder agua y podemos perder sales a través del sistema renal, de la orina, y del sistema digestivo, ¿no? del intestino, en las heces.
Entonces, de nuevo, lo que estamos perdiendo es agua con más o menos cantidades de sales en función de la regulación de todos estos sistemas en los que van a intervenir, por supuesto, también el sistema endocrino, las hormonas. Entonces, esto sería pues el sistema básico de gestión del sodio. Vamos a ver, como os digo en este vídeo ahora, los efectos más relevantes, vamos a empezar por ahí, los efectos de tener hiponatremia o hipernatremia, y después veremos todas las causas. Vamos a hacer un esquema bastante grande porque hay muchas causas que nos pueden llevar a esas dos condiciones. Entonces vamos a empezar con la hiponatremia. Hiponatremia es esta situación en la que tenemos un descenso de los niveles de sodio con respecto al volumen de líquido que hay, ¿no? Esa hiponatremia va a ser o porque nos aumente la cantidad de agua libre de iones, entonces se nos diluyen los iones, o porque estemos perdiendo de una manera activa y patológica mayor cantidad de sodio. Entonces, como digo, empezamos por los efectos. El efecto más importante, o sea, el efecto pues pasaría en todas nuestras células, ¿no? Que es esta recogida de agua, ¿no? Hinchado de las células que podría llevar a lisis de las células. Pero el efecto más dramático sucede en el encéfalo. Aquí tendríamos un encéfalo normal, que está aquí dibujado en rosa, que está rodeado por el cráneo, y esto nos deja pues un espacio, el espacio en el que tenemos las meninges, el líquido cefalorraquídeo, también tenemos en los ventrículos, también tendríamos el líquido cefalorraquídeo, y todo tiene un tamaño normal. Cuando las células cogen agua, las células también del cerebro se hinchan por una situación de hiponatremia, que es lo que le pasó a Bruce Lee, el encéfalo se va a hinchar, ¿vale? Esto se conoce como edema cerebral. No lo confundáis con el edema, lo que solíamos llamar edema es cuando se acumula líquido en el intersticio porque hay una excesiva filtración desde los capilares. En este caso, el edema cerebral es un aumento del volumen del encéfalo porque todas sus células, neuronas, pero también la glía, que además son las mayoritarias, han cogido agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, destaca el papel de los astrocitos, que son la glía reguladora principalmente de la homeostasis. Entonces, esto va a hinchar ese encéfalo y va a reducir, veis que se ha reducido mucho el espacio en el que está el líquido cefalorraquídeo, y entonces produce un aumento de la presión intracraneal. Y este aumento de la presión intracraneal va a tener consecuencias cognitivas, fisiológicas de todo tipo, ¿no? Aparte del dolor que produce, la compresión de los tejidos pues puede estar fallando su funcionamiento. De hecho, en las resonancias pues se va a ver una especie de herniación, ¿no? Aparece tejido cerebral donde no debería estar. Entonces, esto sería en un caso de hiponatremia. En el caso de la hipernatremia ocurriría lo contrario. Si lo que tenemos es un aumento en la concentración de sales, las células van a perder agua, se van a deshidratar. Esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, durante la resaca, ya que te hemos explicado en otros vídeos cómo el alcohol va a provocar una mayor diuresis, una pérdida mayor de agua, un agua sin sales, y entonces nos va a aumentar la natremia, y esto va a hacer que las células se deshidraten. Y como veis aquí, el cerebro, el encéfalo se ha reducido de tamaño, tenemos mucho más espacio para ese líquido cefalorraquídeo, pero claro, esto también es un problema porque las células deshidratadas no van a ser igualmente funcionales. Vale, ¿qué ocurre? Que el encéfalo tiene mecanismos de compensación de esta situación, especialmente si estamos en una situación de edema en la que se ha recogido líquido. Las células del encéfalo, astrocitos, pero también el resto de células, van a tener un sistema de compensación que consiste, bueno, lo voy a poner aquí, esta célula que se ha hinchado, ¿no? Ha cogido agua, va a tener capacidad para liberar iones, en un primer momento iones, va a liberar también osmolitos, moléculas orgánicas de todo tipo, con el objetivo final de liberar este agua. ¿Vale? Entonces, si pierde este agua, pues tendríamos una recuperación del volumen normal, ¿vale? Que sería este. ¿Cuál es el problema? El problema es si esta recuperación, si esta pérdida de agua se produce de una manera muy rápida, ¿vale? Si esta pérdida de iones
es rápida y es muy grande, vamos a pasar de esta situación a esta, ¿vale? Esto es cuando la compensación es muy rápida. Y en esta situación en la que tenemos el cerebro reducido, vamos a iniciar lo que se llama una desmielinización osmótica. Es decir, en esta situación de deshidratación rápida de las células del cerebro que puede ocurrir en una situación de hipernatremia o puede ocurrir durante la compensación demasiado rápida de la situación contraria de edema, ¿vale? En ambos casos se va a producir una desmielinización. Esto se ha visto que es particularmente importante en esta zona, en los núcleos pontinos, es decir, en toda la materia blanca de la protuberancia, que además controla no solo sistema nervioso motor, sino también sistemas viscerales importantes. Entonces se ha visto un deterioro rápido de la mielina que rodea los axones en esta región de materia blanca. Podría ocurrir en todo el encéfalo, pero se ha visto especialmente relevante ahí. Y como digo, insisto, ocurre también en procesos de recuperación rápida. Esto ya se conoce en clínica y es algo bueno, para lo que hay protocolos, mecanismos para evitar esa rapidez. Esto es importante, fijaos que los primeros casos en los que se vio esta desmielinización osmótica fue pues, en los años 70 o incluso antes, pues en personas a lo mejor que bebían mucho alcohol, que tenían problemas de desnutrición, pero también se vio en pacientes, por ejemplo, con anorexia nerviosa, en pacientes con grandes quemados o en embarazadas que sufren hiperémesis gravídica, que es como un exceso de vómitos. Entonces, en esas situaciones, cuando se les recuperaba muy rápidamente, haciéndoles un aporte de sodio, se veía que a los días podían sufrir problemas nerviosos bastante graves, incluso quedar parapléjicos por culpa de esta desmielinización. Lo mismo no, pero también podría ocurrir que en la compensación desde este estado de deshidratación, de reducción del encéfalo por una situación de hipernatremia, si la recuperación es también demasiado rápida, si hidratamos ese encéfalo con agua y se da muy rápido esta rehidratación, podríamos llevar a la situación de edema. Por lo tanto, tiene que quedar, bueno, esto sería una situación correcta de hidratación, pero si es muy rápida también, como digo, rápida, nos provocaría el edema. Si están claros los efectos, vamos a ver ahora las causas, ¿vale? Porque parece muy sencillo, pero es que hay un montón de causas posibles por las que acabar con hiponatremia o hipernatremia. Vamos a empezar con las de la hiponatremia. Bueno, pues esta situación de bajo sodio va a ser también de tres tipos en función de la cantidad de volumen de agua total que tenemos en el organismo. Es decir, la hiponatremia puede ir acompañada de una hipovolemia, ¿no? Le llamamos hiponatremia hipovolémica, tenemos poco volumen y ese poco volumen de agua corporal además tiene poca sal. Podemos tener una hiponatremia hipervolémica, es decir, mucho agua muy diluida, esta sería como la más fácil de deducir, y también tenemos hiponatremia euvolémica, en la que no hay un cambio significativo de volumen, pero sí de cantidad de sodio. Conceptualmente, lo más sencillo es pensar. Hiponatremia se va a dar siempre que tengamos un mayor volumen de agua. Por ejemplo, cuando tenemos activa la ADH, porque eso nos hace retener líquido y entonces aumenta nuestro volumen, ¿no? Cuando estamos generando menos orina. Sabemos que cualquier situación de hipervolemia nos llevaría a un aumento del péptido natriurético auricular que haría que se inhibiesen los sistemas de reabsorción de ese agua a nivel renal para perder este exceso de líquido. Entonces ya os digo que no es tan sencillo. De hecho, la hipervolémica no se debe tanto a que tengamos, o sea, se debe a que tenemos un aumento de volumen total en el organismo, pero asociado a insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. O sea, más encaminado a no tenemos una correcta perfusión
o reparto de ese volumen, y eso es lo que nos va a llevar a tener esta hiponatremia, esta dilución del medio. Entonces, vamos a tener, como digo, esta situación hipervolémica cuando tengamos una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca o cuando tengamos, por ejemplo, una cirrosis o lo que es lo mismo, una insuficiencia hepática. En estas tres situaciones, aunque por motivos diferentes, tendríamos este aumento de volemia. La insuficiencia renal, pues si tenemos una insuficiencia renal grave, el riñón no puede gestionar el exceso de líquidos y perderlo a través de la diuresis, entonces sí que acumularíamos más volumen. Pasaría también algo así, tenemos una insuficiencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, no hay una correcta perfusión, entonces el riñón tampoco va a generar ese aumento de diuresis, todo lo contrario, estará incluso generando hormonas para retener líquido. Entonces esas dos situaciones nos llevan a un aumento de la volemia, y lo mismo si tenemos un mal funcionamiento del hígado. Entonces estas situaciones además se conocen también, son situaciones edematosas, porque van a ir acompañadas de un aumento de líquido a nivel de los tejidos, a nivel tisular, y por todo ello una dilución del medio extracelular, ¿vale? Tenemos luego unas situaciones de hiponatremia hipovolémica, es decir, estamos perdiendo líquido, perdiendo agua, y además estamos perdiendo sales. ¿Vale? ¿Qué situaciones tenemos aquí? Podemos tener dos, unas que no tienen nada que ver con el riñón y otras que sí que van a ser por insuficiencias renales. Por ejemplo, las que no tienen que ver con el sistema renal van a ser pues una diarrea, vómitos, quemados. Son situaciones en las que estamos perdiendo volumen, y esa pérdida de volumen puede ir acompañada de una pérdida además de sales que nos conduce a una hiponatremia hipovolémica. Pero lo más común es que se produzca por un aumento en la pérdida de agua a nivel renal. Esto va a suceder, por ejemplo, por el uso de diuréticos. Diuréticos, que sabéis que son fármacos que inducen un aumento de diuresis de orina, pues para bajar volemia y por tanto presión arterial. Si estos diuréticos son inhibidores de los transportadores de sodio, para así no absorber, no transportar agua, pues vamos a tener una pérdida de volemia, pero también de sodio. También podría ser si utilizamos inhibidores de la ACE, la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, ya que la angiotensina 2 nos está induciendo el transporte de sodio. Si no lo transportamos, lo perdemos con la orina. También nos pasaría esto si tuviésemos un déficit de mineral corticoides, como la aldosterona. Puede ser por una patología de la glándula suprarrenal, una patología en la que no tengamos aldosterona, que hace lo mismo que la angiotensina, promover la reabsorción de sales. Podría suceder también una situación de diuresis osmótica. Diuresis osmótica, que acordaros es la provocada en una situación de hiperglucemia como una diabetes, o por la ingesta de manitol, de mucha glucosa, que lo que va a hacer es aumentar la diuresis con esa azúcar, pero también con las sales, ya que se están saturando los transportadores de sodio del túbulo proximal, que son transportadores, los transportadores de glucosa del túbulo proximal, que son transportadores que cotransportan sodio y glucosa. Así que aquí también tendríamos esta pérdida de volumen con sales. Podría suceder en otra situación de nefropatía. Enfermedad renal que nos conduce a perder más sales. Podría ser que tuviésemos un aumento, una patología que nos lleva a tener un aumento de la hormona PNA, el péptido natriurético auricular, que es el que inhibe el transporte de las sales, inhibe a la renina, a la angiotensina, a la aldosterona, o sea que nos está haciendo perder más agua en la orina, pero con sal. Veis que no estoy mencionando en ningún momento a la DH, porque esa es la que nos regula solo la pérdida o no de agua. Y por último tendríamos lo que se conoce un aumento de líquido en el tercer espacio, bueno, se menciona así en algunos sitios, que sería situaciones en las que nos aumenta el líquido extracelular,
pero no tanto a nivel tisular y tampoco a nivel sanguíneo, sino en aquellos compartimentos que no suelen tener acumulación de líquido, por ejemplo, a nivel de las pleuras, a nivel peritoneal. Entonces, esto se da en situaciones como pancreatitis, obstrucciones intestinales o en situaciones de hipoalbuminuria. A ver, la pancreatitis es una inflamación del páncreas. Esta inflamación puede llevar a que haya una pérdida de líquido desde el páncreas al espacio peritoneal. Entonces acumularía líquido ahí y ahí es donde tendríamos esa pérdida de líquido porque se está acumulando a ese nivel. Si tienes una obstrucción intestinal, también esto nos puede llevar a una salida de líquido que se quedaría en la cavidad también abdominal, o en una situación de hipoalbuminuria, es decir, tenemos poca albúmina en la sangre. Acordaos que la albúmina es la proteína principal de la que depende la presión oncótica de la sangre. Si a mí me baja esa presión oncótica, voy a tener demasiado filtrado, entonces ahí también tendríamos acumulación de líquidos en los intersticios en general, esos edemas, y eso me llevaría, por tanto, a una hipovolemia que nos estaría una hipovolemia y además con pérdida de sales, ¿no?, que tendríamos en estos líquidos. Entonces, fijaos la gran cantidad de situaciones en las que podemos tener esta hiponatremia, pero acompañada además de poco volumen, que ya os decía que no era tan intuitivo como pensar que tengo diluido el sodio cuando tengo mucho volumen, ¿vale? Pues vamos ahora con la última, que también podría ser contraintuitiva en principio porque es dilución del sodio pero sin cambios en el volumen, y digo que es contraintuitiva, y lo será sobre todo para mis alumnos, porque fijaos, esta va a suceder en una situación de SIAD, que este es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, es decir, cuando tengo un aumento en la liberación de ADH. Este síndrome, este aumento de secreción de ADH es cuando es un aumento de secreción de ADH no osmótico. Es decir, no es porque haya un aumento de la osmolaridad, una activación de los osmorreceptores, que digamos que sería el mecanismo principal de liberación del ADH, ¿no? Es una situación patológica. Entonces, teniendo en cuenta que la ADH lo que hace, acordaros, es colocar acuoporinas en los túbulos colectores de la nefrona para sacar agua. De esa manera nos aumentaría la volemia y nos bajaría la osmolaridad del medio interno y nos está aumentando la diuresis. ¿Vale? Entonces nos disminuye la osmolaridad, también nos aumenta la volemia y por tanto nos aumentaría la presión arterial. Pero esto va a poder ser compensado con otros mecanismos, ¿no?, como pues en este caso la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona o la activación del péptido natriurético auricular. Pero lo que ya hemos conseguido, si lo que tenemos es un aumento de ADH, importante es diluir el medio interno y por tanto bajar la osmolaridad. Entonces, por eso es una situación euvolémica. Sí que en un principio podría ser hipervolémica, pero si el resto de sistemas de compensación funcionan, vamos a perder este exceso de agua. Pero claro, el PNA, acordaos, fijaos, nos aparece aquí ya PNA o la angiotensina o la aldosterona, pierden agua con sal, ¿vale? Entonces, ya tendríamos la hiponatremia por haber tenido alta la ADH y retener agua, y luego la volemia la compensamos gracias a las otras hormonas, a la PNA principalmente y la inhibición de la aldosterona y la angiotensina. ¿Vale? Espero que esto se entienda. Entonces, en esta situación tendríamos esa hipovolemia euvolémica. Esto nos va a pasar también por culpa de algunos medicamentos. Hay diferentes medicamentos que activan a la ADH. Por ejemplo, algunos fármacos antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, se ha visto que también activan a la ADH, u otros como la morfina o algunos otros opioides. Fijaos, también relacionado con este aumento de la ADH, otras situaciones de hiponatremia euvolémica, pero que compensan la volemia y no tanto la osmolaridad, son una polidipsia psicogénica, es decir, la persona bebe mucha agua, es lo que le pasaba probablemente a Bruce Lee, aunque por ahí se dice que es que Bruce Lee ingería o tomaba mucha marihuana y eso le activaba mucho el centro de la sed, o lo que se conoce como potomanía,
que es una ingesta elevada de cerveza, y la cerveza es un poco como el agua, la cerveza es muy baja en sales, entonces en cualquiera de las dos situaciones, bebas mucha agua o bebas mucha cerveza, estás diluyendo tu medio interno. Insisto, temporalmente aumentará la volemia, la presión arterial, pero si lo demás funciona, estamos compensando la volemia. Sin embargo, ya como esa compensación es perder agua con sales, lo que no compensamos es la hiponatremia, ¿vale? Así que ojo, porque eso nos provoca hiponatremia. Más cosas, fijaos, 3 situaciones que derivan en esto que tienen que ver con otras hormonas, que serían una situación de hipotiroidismo, una bajada de las hormonas tiroideas, en una situación de bajada de corticotropina, de la ATCH, y en la enfermedad de Addison, que es una disminución del cortisol y una disminución de la aldosterona, es decir, de las hormonas suprarrenales. Entonces, ¿por qué el hipotiroidismo nos conduce a hiponatremia euvolémica? Porque esto nos está disminuyendo el gasto cardíaco. ¿Vale? Disminuye la frecuencia cardíaca, ya que las hormonas tiroideas están aumentando esta función de frecuencia cardíaca, por ejemplo. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuiría la perfusión a los tejidos, incluido el riñón, entonces el riñón actuaría pues liberando, por ejemplo, o haciendo que se libere angiotensina, que al final liberará ADH para retener agua, y eso nos estaría diluyendo el medio interno. Esto, si no va acompañado de una superingesta de agua, pues no cambiaría mucho el volumen, pero sí diluye el sodio. En el caso de la ACTH, la corticotropina lo que está haciendo es que la glándula suprarrenal libere sus mineralcorticoides, corticoides como el cortisol, entonces sería lo mismo que tener la enfermedad de Addison, y en esta enfermedad, más que por la función del cortisol, sería porque no tenemos aldosterona, que es una hormona que hace que se reabsorba sodio, entonces al no reabsorber sodio lo perderíamos en la orina, pero también el cortisol, que resulta que es un inhibidor. El cortisol inhibe al ADH de normal, entonces si no tengo cortisol, pues no tengo a uno de los inhibidores del ADH, y entonces como tengo ADH reabsorbo más agua, ¿no? Fijaos la cantidad de cosas susceptibles de regularnos la volemia, pero sobre todo la osmolaridad del medio interno a través del sodio. Bueno, nos queda alguna situación más que puede llevar a esto, que sería, por ejemplo, el ejercicio intenso. Durante el ejercicio muy intenso, por ejemplo una maratón, podemos llegar a hiponatremia porque se produce un aumento en la ingesta de agua. Si ese aumento en la ingesta de agua supera la pérdida de electrolitos, nos podría provocar esta situación. También se ha visto que en el ejercicio intenso, creo que ya lo dije antes, el sudor podría estar aumentado en electrolitos, ¿no? Porque se va a producir una mayor salida de electrolitos de las células, entonces si perdemos muchos iones podríamos llegar a esto. Y lo último ya sería lo que tiene que ver con procesos médicos. A esto se le llama iatrogénico. Podría ser, por ejemplo, una colonoscopia, ¿no? Te sometes a una colonoscopia, entonces te dan una ingesta o te transfunden una cantidad de solución de medio que no tiene tanta cantidad de sales, ¿no? Entonces, bueno, o en algunas recuperaciones posoperaciones, pues podría darse esta situación. Y recordar que todo esto lo estamos viendo porque en un caso de hiponatremia podríamos acabar teniendo edema cerebral, y si nos lo compensa muy rápido podríamos acabar teniendo desmielinización osmótica. Así que ojo con esto. Vale, pues para acabar vamos ahora con la hipernatremia. ¿Cuáles son las causas de acumular sal, de acumular sodio en nuestro organismo? Porque las consecuencias ya las hemos visto. De esta tenemos menos opciones y es más fácil. Podemos tener hipernatremia porque tengamos una pérdida excesiva de agua o una ganancia de sales. Entonces, la pérdida de agua, si perdemos agua, y esto puede ser, pues de nuevo, por una diarrea, un exceso de sudor, por quemados, por vómitos. Me diréis, todo eso aparecía aquí. Pues es que depende un poco cómo sea la composición de esas heces o de esa sudoración, ¿vale? Normalmente el sudor, como digo, es hipotónico,
Entonces, lo más normal es que se produzca esta hipernatremia. Solamente vamos a tener, en el caso del ejercicio intenso, pues podríamos llevar a hiponatremia. En el caso de los quemados, el vómito y la diarrea, pues también dependerá de la intensidad y la cantidad de agua que dé tiempo a reabsorber o no, tendrá más o menos cantidad de sal, ¿vale? Entonces, por eso nos puede aparecer en los dos sitios. También vamos a tener una mayor pérdida de agua en la diabetes, tanto la diabetes insípida, en la que lo que pasa es que no tenemos ADH, como en la diabetes, lo que es la diuresis osmótica, la diabetes mellitus, que lo que pasa es que tenemos mucha glucosa. En ambos casos tenemos un aumento de la diuresis, un aumento en la pérdida de agua, que como es sobre todo por ADH, bueno, en esta no sería tan común, pero tenemos una pérdida mayor de agua, entonces sobre todo en este caso estaríamos perdiendo una orina muy diluida y eso nos concentraría el medio interno. Pero también podría ser, como digo, esta hipernatremia porque tengamos un aumento en la ingesta de sal, ¿vale? En la ingesta de sales, o porque tengamos una disminución en la ingesta de agua. Bueno, problemas con el centro de la sed o sobre todo pues problemas por lo que sea con esa ingesta de agua. En estas situaciones vamos a tener una subida de los niveles de sal porque tenemos una bajada de los niveles de agua sobre todo. ¿Y cuál es la consecuencia principal de esa hipernatremia que puede provocar esta hiperosmolaridad que deshidrata las células y que estaríamos aquí? Entonces ya tendríamos todas las causas de los posibles desequilibrios en los niveles de sodio en el organismo, tendríamos los efectos. ¿Cómo se regula todo esto? Bueno, de la regulación de la osmolaridad ya tenemos otros vídeos. Recordar que ahí participan principalmente la ADH y el centro de la sed, que son dos cosas controladas por el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar ADH en una situación de alta osmolaridad, de baja volemia o de baja presión arterial, y va a activar también el centro de la sed. El centro de la sed nos hará beber agua para regular y la ADH lo que hace es que se reabsorba agua en los conductos de la nefrona, aunque también es una molécula vasoconstrictora. Y luego, por otro lado, o sea, al contrario, para eliminar exceso de agua tendríamos al péptido natriurético auricular. Y por cierto, que antes no lo dije, pero este péptido se libera también, os ha visto que está asociado con un síndrome de lesión cerebral. De hecho, en algunos sitios se le conoce como péptido natriurético cerebral. No se sabe muy bien si es secretado por el cerebro cuando tiene una lesión o si el cerebro de alguna manera hace que se libere este péptido, pero sí que está asociado con patología cerebral, y recordar que lo que hace su aumento es reducir volumen, pero reducir volumen de agua con sal, así que nos llevaría a una hiponatremia hipovolémica. Bueno, pues esto es todo. Fijaos que mantener la homeostasis de electrolitos como el sodio, pero también el potasio, son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. En este caso afecta principalmente al cerebro, como os decía, pero no deja de afectar a todas las células, pues todas las células van a ser susceptibles a los procesos de cambio de volumen por ósmosis. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, darle al like, sobre todo compartir con vuestros compañeros y seguirme en mi canal. Un abrazo.